Dios los bendiga, hermanos. Primeramente le quiero dar gracias a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo para estar aquí. Amén, para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Y para empezar, el título de hoy es la verdad de la unicidad. Amén, y vamos a hablar de muchas cosas de la unicidad, de la Trinidad. Y va a ser de gran bendición, amén. Y muchas gracias por estar aquí y espero que abran sus mentes y sus corazones para recibir la palabra de Dios, amén. Y en el próximo slide vemos los subtítulos que vamos a hablar de hoy. Y les pido que tomen nota de estos subtítulos de A hasta la J. Es muy importante tomar nota de esos subtítulos. Te va a ayudar mucho para estructurar sus tareas y entender y ver su tarea mejor. Amén. Y el primer ejemplo que está ahí, A, el error de la Trinidad deja, el error de la doctrina de la Trinidad deja confusión. Y vemos muchos más y por favor anoten estos. Amén. Y el próximo slide, el título es el error de la Trinidad deja confusión. Amén. La doctrina de la Trinidad enseña y practica de que hay tres personas distintas en la divinidad. Deja muchas preguntas sin responder. Y muy importante entender eso. Deja muchas preguntas sin responder. Y hay confusión por medio de esta doctrina formada por hombres, amén, en los primeros días de la Iglesia Católica Romana. Muy importante que noten eso, Iglesia Católica Romana. La razón de esto, por supuesto, es que no está edificada ni basada sobre la palabra de Dios completamente. No está edificada, amén, y sino sobre el razonamiento natural del hombre. Y es muy importante entender esto y aquí les dejo unas preguntas. La primera es, ¿hay tres espíritus habitando en el corazón del cristiano lleno del espíritu? Esas son las preguntas que los trinitarios le cuestan responder o no pueden responder. No pueden contestarle a esas preguntas. Y les pido que tomen nota de estas preguntas, esos ejemplos. Amén. La próxima es, ¿a cuántos veremos en el cielo? Para responder a esto, vemos en Apocalipsis que Juan vio a uno sentado en el trono. Y por favor les pido otra vez, tomen nota de estos puntos. Amén. Están aquí para ayudarte. Amén. Y todas las personas que estudian la palabra de Dios saben que la palabra tiene estructura. La palabra de Dios tiene estructura y tiene armonía. Pero sobre todas estas cosas sabemos que la palabra de Dios responde a todas nuestras preguntas. Amén. La palabra de Dios es perfecta y cualquier cosa que hace el Señor lo hace perfecto. El Señor es santo y Él es perfecto. Sus obras son perfectas. Amén. Tocamos entender eso. Entonces, si el Señor va a enseñarnos quién es Él, Él lo va a hacer en la manera perfecta. Amén. Vemos en la unicidad, vemos la unicidad que estaba desde el principio del tiempo. La unicidad nunca nació en el Nuevo Testamento, pero la unicidad siempre ha estado desde el principio del tiempo, desde el principio de Génesis. Vemos que la palabra de Dios siempre ha sido y siempre ha hablado de la unicidad. Amén. Y es algo que siempre ha estado desde el principio del tiempo. Amén. Y el próximo título, si pueden notarlo, es ¿no habían tres en el bautismo de Jesús? Amén. Les doy unos cuantos segundos que anoten eso. Amén. ¿No habían tres en el bautismo de Jesús? El Señor fue bautizado para ser un ejemplo al mundo. Muy importante entender eso, más a su iglesia. Es muy importante. Él fue bautizado para ser un ejemplo a su iglesia. Y un ejemplo que podemos entender es esto. Si un padre es grosero con su esposa y su hijo crece en este ambiente con este ejemplo del padre haciéndole esto a su esposa, hablándole así, podemos ver cuando el hijo crezca, él cómo va a tratar a su esposa en la misma manera que su padre hizo con su madre. Entonces el Señor Jesucristo se bautizó para dejarnos un ejemplo para seguir y no para rechazar.
Amén. Y aquí le pongo, y también fue bautizado para cumplir todos los requisitos durante su tiempo. Amén. Y es muy importante entender eso. Muchas personas creen que Jesús fue bautizado porque o pecó o hizo esto. Pero no, el Señor fue completamente Dios, pero a la misma vez completamente humano. Él era santo y sin mancha. Amén. Y si seguimos, no eran 3 en el bautismo de Jesús, pero solamente había uno. El Señor primeramente es omnipresente. Les pido que escriban esta palabra omnipresente y lo colorean, highlights, esta palabra, porque te va a ayudar mucho en el futuro y en sus estudios. La palabra omnipresente significa que el Señor puede estar en todos los lugares a la misma vez. Un ejemplo es, el Señor está conmigo aquí en el norte de Londres, pero a la misma vez está en la casa de la hermana Valeria o de la casa de la hermana Yesenia. Es muy importante entender eso. El Señor está en todos los lugares a la misma vez. Si leemos en Juan 1:1 y 14, dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Quiero que entiendan eso. El verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y muy importante entender que el verbo es Dios. Amén. Dice que el verbo se convirtió en carne. Simplemente Dios de todo poder, el Dios todo santo, se convirtió en carne y vino aquí a vivir con nosotros. No nos dice la palabra de Dios que Dios mandó a su hijo o Dios mandó a su primo, un ejemplo así, a encarnarse y a vivir con nosotros. No, la palabra de Dios dice que Dios se encarnó. El verbo que es Dios se encarnó y vino a vivir con nosotros. Amén. Y dice que el verbo es Dios y se encarnó y vino a vivir con nosotros. Pero, hermano Dylan, entonces respóndeme esta pregunta, hermano Dylan. Si el Señor solamente había uno en el momento que Jesús fue bautizado, then explíqueme cómo alguien habló de arriba del cielo. ¿Fue un ángel? ¿Un ángel se sentó en el trono, hermano Dylan? ¿Es posible que alguien pueda sentarse en el trono de Dios y hablar de arriba? Es imposible. Como les dije antes, omnipresente significa que el Señor puede estar en todos los lugares a la misma vez. El Señor estaba en el mundo, pero a la misma vez estaba sentado en su trono. Amén. El Señor fue el que habló, pero el Señor también fue el que estaba bautizado. El Señor estaba aquí demostrando su omnipresencia, demostrándonos a nosotros que Él puede estar en todos los lugares a la misma vez. Entonces no significa que habían no habían 3 o 2, pero había uno. Amén. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Si vamos al próximo slide, a la próxima página, el próximo título es ¿cómo puede Jesucristo estar a la diestra de Dios? ¿Cómo, Dylan? ¿El Señor se hizo a la diestra de Dios? ¿Qué me dices, hermano Dylan? Primeramente necesitamos entender que un espíritu no tiene manos, ojos o pies. Amén. El espíritu, amén. El espíritu es invisible, no se puede ver. Y en Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Y no se puede ver. Amén. Muy importante entender eso. Entonces, si un espíritu no tiene manos o ojos o pies, si un espíritu no se puede ver, ¿dónde se hizo Jesús? En Marcos 6, la escritura se refiere a la diestra de Dios como poder. Tocamos entender cuando la palabra de Dios habla de la diestra de Dios, está significando el poder y la gloria de Dios. Vemos esta misma escena que pasó en Hechos. El Señor se hizo la diestra de Dios. En otras palabras, lo que realmente estaba diciendo es esto, que el Señor ascendió
al poder y la gloria. Él se sentó, él se puso en una posición de poder y gloria. Recuerda que ya estaba subiendo al cielo y ya estaba dejando su humanidad y se estaba convirtiendo ya en todo poder, sentándose en su trono de poder y gloria. Es muy importante entender eso, amén. Y voy a darle unos versículos que nos apoya que la diestra de Dios significa el poder y la gloria de Dios. En Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Amén. Y es muy importante que escriban ese versículo, Éxodo 15:6. Tu diestra, amén, habla del poder y la gloria de Dios. Amén. Porque no es posible el Señor Jesús hacerse la diestra de Dios si un espíritu no tiene manos o no tiene sus diferentes lados. Amén. Muy importante entender eso. Y el próximo página nos da el título de ¿cómo puede Jesús orar? Amén. Dios amén. Para demostrarnos, Jesús oró para demostrarnos que Él necesitaba, Él era humano. Primeramente el Señor sentía dolor, Él sentía hambre y sentía necesidad. Vemos que cuando el Señor ayunó, Él tenía hambre. O cuando le pegaban para morir en la cruz, Él sangraba y lloraba. Vemos que el Señor tenía sed. Amén. Es muy importante que el Señor también era humano. Él oraba. Uno, porque estaba en necesidad, porque era humano, pero también como un ejemplo. Amén. Vemos nos dicen Lucas que los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. Y el Señor siempre nos da un ejemplo. Yo puedo imaginarme en los primeros meses con los discípulos. El Señor oraba y oraba y oraba. Y yo me puedo imaginar que los discípulos se preguntaban, ¿y él por qué ora? ¿Orar qué es? Primeramente el Señor lo que estaba haciendo es demostrarles a ellos como ejemplo lo que necesitaban hacer. Amén. Y si vamos a la próxima página, el título es ¿no fue Jesús abandonado por Dios en el Calvario? Les doy un momento que escriban eso. Amén. ¿No fue Jesús abandonado por Dios en el Calvario? Amén. La humanidad, la carne de Jesús exclamó por el dolor. Le estaban rompiendo, quebrando su cuerpo. Y también exclamaba por la gran carga del pecado de ese evento. Y tocamos tomar en mente que el Señor no solamente levantó los pecados de las personas en ese tiempo, pero a la misma vez el Señor levantó todos los pecados, los pecados del pasado, del presente y el futuro. Es increíble imaginarse esta carga que el Señor levantó con Él mismo en la cruz. Él levantó los pecados de su persona, pero también los pecados de sus hijos y hijas, y los hijos y hijas de sus hijas y hijos. Si me entendieron ahí. Amén. Es muy importante entender eso. Amén. Y Jesús levantó esos pecados con gran dolor. Amén. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justificados de Dios en él. Amén. Y si vamos a la próxima página, slide, vemos aquí cuántos vio Esteban. Y es muy importante, si no conocen a Esteban fue un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios y era muy, muy fiel hasta el principio. Y hay algo muy especial de él, pero ahorita les digo. Y para empezar, si leemos en Hechos 7:59, lo repito una vez más, Hechos 7:59, la palabra de Dios dice, y aprediaron
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Amén. Y muy importante entender eso. Dice: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Y yo les explico un poquito más de lo que estaba pasando. Si leemos en Hechos, Hechos 7, todo ese capítulo, la mayoría de ese capítulo es una predicación, y una de las predicas más potentes y más increíbles que vemos en la palabra de Dios. Esteban estaba predicándole a los judíos en ese tiempo, pero predicó con una autoridad y era increíble. Les hablaba en una manera tan increíble, hasta el punto que el pueblo que estaba escuchando se llenaron de rabia, sus espíritus se llenaron de rabia, y como tradición, lo que siempre hacen en esos países, recogían rocas y empezaron a tirarle, y multitudes de personas tirándole rocas. En otras palabras, multitudes de rocas le estaban pegando y pegando, hasta el punto que él ya iba a morir. Y en el momento que ya iba a morir, Esteban vio que el cielo se abrió y el Señor Jesucristo estaba ahí. Y por eso él dice: Señor Jesús. Aquí claramente podemos notar unas cosas. Primeramente, lo llama por su nombre, identificándolo. Reciba mi espíritu. Es muy importante entender esto, amén. No dice que dioses reciba mi espíritu, pero menciona solamente un nombre, y es muy especial y muy importante: Señor Jesús. Amén. Eso nos indica que simplemente había uno, y lo llama Señor Jesús. Y muchas personas lo conocían a Jesús, que vino a la tierra, como Señor Jesús. Lo llamaban como Señor Jesús. Amén. Y es muy importante lo que le dije, que algo especial de Esteban. Si no saben, pero Esteban fue el primer, no sé cómo se dice en el español, martado, creo que se dice. Martado significa el primer creyente que fue matado por su creencia. Y muchos pueden decir que Cristo fue matado por lo que crea. Sí, pero cuando hablamos después de Cristo, Esteban fue el primero, y después muchos más murieron por creer en esta doctrina preciosa. Amén. Y si vamos a la próxima página, amén. Y va la clave de todas las preguntas concernientes a la divinidad, perdónenme, hermanos. Y en la encarnación de Dios hizo algo nuevo. Es muy importante. Quiero que escriban esta página, este parágrafo, creo que se dice, que les voy a decir. Dios se convirtió en lo que nunca antes había sido. Se convirtió en hombre, pero no dejó de ser aquel que siempre ha sido: Dios Santo. Dios se manifestó en carne, y el Verbo se convirtió en carne. Amén. Muy importante. Y Dios no dejó de ser Dios cuando vino a esta tierra. Por eso es muy importante entender que el Señor estaba en su trono, a la misma vez estaba aquí. Amén. Y si vamos a la próxima página, la respuesta a una pregunta que sugiere de los atributos. Amén. Y una pregunta que yo digo es: ¿se arrepintió Dios, hermano Dylan? ¿Qué me dices? La palabra de Dios dice en Génesis 6:6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Si estudiamos el capítulo 6 de Génesis, vemos este fue el tiempo de Noé. El mundo ya estaba dañado. Personas se acostaban con las que querían, y había pecado en una manera que nunca ha pasado antes. No los quiero meter en detalle, pero los ángeles caídos eligían a las mujeres que querían, y tenían intimidad, al punto que del resultado de esto salían los gigantes, algo que el Señor nunca creó, algo que el Señor nunca deseaba que su pueblo, sus hijos hagan. Y llegó el punto que el Señor, la palabra de Dios dice que se arrepintió Jehová.
Y yo recuerdo cuando yo era más joven que estudié esto, yo me quedé, ¿qué? Yo me asusté. El Señor se arrepintió y yo llamé al pastor. En realidad, el Señor, esa es una manera de expresar, una manera de mostrarnos a nosotros cómo de grande fue ese dolor en el corazón de Jehová, de Dios, que al punto que no estoy diciendo que se arrepintió, pero usan esa palabra para demostrar cuánto fue el dolor. El Señor no es hombre para arrepentirse, amén. Y es increíble entender eso. Y si vamos a la próxima slide, tenemos el mini test. Y yo creo que ustedes ya lo han hecho, pero lo pueden hacer otra vez si quieren. Amén. Y sí, tomen notas de esas preguntas y en su tiempo free lo pueden hacer. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si tienen preguntas, me pueden preguntar. Y fue un placer, hermanos. Dios los bendiga.